Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros en 27 minutos vamos a darnos una vuelta por algunos de los temas más importantes para el sector agropecuario. Arrancamos 2015, un año que seguramente no será más fácil que 2014, pero que evidentemente nos abre la puerta a algunas decisiones realmente importantes. Y me parece que lo más interesante que nos va dejando todo este ejercicio democrático de los últimos tiempos es ir viendo qué herramientas usamos en qué momentos, y ya que estamos viviendo en el futuro de las decisiones tomadas en el pasado, entonces tomar alguna responsabilidad al respecto, sobre todo porque somos quienes delegamos el poder en aquellos que lo ejercen. Y de manera que tenemos tanto la responsabilidad de pedir cuentas como la de elegir a aquellos que nos van a conducir. Y en estas conducciones evidentemente somos nosotros los responsables de elegirlo y somos nosotros los responsables del poder. Por lo tanto, me parece que otra vez tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad que eso significa y olvidarnos de que alguien va a venir a solucionarte la vida. Eso no sucede, no sucede en el plano laboral, no sucede en el plano familiar, no sucede, así es la cuestión. Por lo tanto, debemos apostar al perfil futuro, a ver qué es lo que vamos a hacer, a pensar básicamente qué es lo que queremos, sobre todo cuando pensamos en términos productivos. Se habla mucho de la posibilidad de, bueno, de hoy para mañana podemos empezar a producir más de lo que producimos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y está demostrado el país puede hacerlo. Del 89 a fines de los 90, casi triplicamos la producción, de 40 millones de toneladas a 90 millones de toneladas. Eso se pudo hacer. Ahora, tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer, porque poner más producción sobre el mismo andamiaje estructural va a ser un problema. No va a soportar la estructura. Por lo tanto, digo caminos, digo comercialización, digo silo, digo un montón de cosas. Por lo tanto, llevar la estructura al mismo ritmo de la producción va a ser uno de los temas fundamentales, y cada vez que nos prometen vamos a hacer lo posible para aumentar la producción, al mismo tiempo debemos pensar, che, ¿qué vamos a hacer con los trenes? Porque hoy por hoy la única noticia que tenemos es que vamos a tener trenes para transporte de pasajeros. No es una buena noticia, porque los trenes para transporte de pasajeros cobran impuestos, no los pagan. Es decir, hay que subsidiarlo. Entonces tenemos que pensar en términos de transporte de mercadería. Todas estas cuestiones son las que vamos a tener que dirimir en el futuro y son las que va a tener el próximo gobierno y los próximos gobiernos que resolver. Somos nosotros los responsables de darles a ellos el poder de poder hacerlo. A la vuelta de los comerciales tenemos un rato para conversar con alguien con el cual podemos dialogar de muchas cosas, de lo productivo, de lo político, de lo dirigencial, de muchas cosas. Quédate, ya volvemos. Si de Silo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. CKC, la marca líder en inoculantes. Único inoculante con control oficial del INTA. Doble garantía con el productor. CKC, la raíz del gran rinde. Desde 1970, la marca líder en inoculantes. CKC. Bueno, la ingeniera Susana Merlo, una persona a la cual tengo una profunda estima porque forma parte de la decisión que uno tomó en algún momento de hacer periodismo y hacer periodismo agropecuario. Ingeniera agrónoma, subsecretaria de Alimentos de la Nación. Qué susto. ¿Cuántas cosas, Susana, en tan poco tiempo? No es tan poco el tiempo, es bastante el tiempo, así que bueno,
forma parte de la curiosidad. La agronomía no, la agronomía fue la vocación y después fue adoptando distintas formas, como todo. O sea, para mí hacer periodismo agropecuario fue una forma de ser extensionista, que es mi verdadera vocación. Yo no soy investigadora ni científica, soy extensionista y el periodismo te ayuda mucho a hacer extensión en serio porque se llega a muchísima gente. Susana, hablando de la extensión, del extensionismo, hoy el productor agropecuario está achicando la inversión para tratar de maximizar la rentabilidad en lo que se pueda, porque ni en la soja le dan los números, pero bueno, ¿cómo estás viendo eso? Que desde el extensionismo uno de los temas fundamentales es la inversión, cuidar el suelo, cuidar el recurso. Me quedé con algo que dijiste en la apertura sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de elegir, ¿no? De elegir a las autoridades y demás. Y me parece que en estos 30 años de democracia continua, eso más o menos va funcionando con sus errores. Lo que no funciona es el control posterior de lo que elegimos. Nos parece que elegimos y ya está, y con eso cubrimos la parte y ya nos dedicamos adentro de la tranquera a trabajar. No es así. O sea, hay que elegir y hay que controlar. Y el control es lo que nos está fallando sobre los representantes que elegimos, sea del Poder Ejecutivo, los que van por votación, o del Poder Legislativo más todavía. Sí, sí. Asistimos en este reciente fin de año a una maratón de aprobaciones de leyes y de cosas absolutamente insólitas, y el hombre de campo, la empresa agropecuaria, no es una cosa aislada del resto del país. O sea, se vive en el país, se compra, se educa, se vive la inseguridad que viven los otros sectores. Entonces, también para mí, el hombre de campo, el hombre que vive de la empresa rural, viva o no en el campo, debe tener un compromiso muchísimo más fuerte que el que tiene, una participación muchísimo más activa que la que tiene en la vida cívica del país. Y estoy diciendo, a propósito, vida cívica. No digo que participe en política como candidato y demás, pero sí que participe en la vida cívica, del control de las autoridades, de los funcionarios, porque o si no, todo lo que haga tranqueras adentro, por bueno que sea, ni sirve ni alcanza. ¿Alguna vez charlando con algunos legisladores de los del campo, de aquel momento post-125, decían, bueno, sí, no, cuando estábamos en el piquete todo el mundo estaba ahí y los debates eran importantes, y ahora, después que nos pusimos de candidatos, cuando vos lo llamabas por teléfono para decirle, che, el viernes vamos a hacer un asadito para ver qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que ustedes necesitan, dice, no, pues yo tengo un cumpleaños, el otro tenía un no sé qué, nunca más, digamos, volví a tener esa relación con mis pares, con lo cual uno se ve solo, digamos. A vos te tocó estar, no en la parte legislativa, pero sí en la parte de gobierno. Uno está muy solo. Se está muy solo porque, bueno, primero que se acerca mucha gente con interés particular, con intereses privados, más que intereses sectoriales. Y las entidades, las organizaciones del sector no usan mucho al gobierno, usan en el buen sentido, y a eso también me refería, es decir, ese no estar es no controlar también, pero es no controlar y es no apoyar cuando hay una gestión buena. Las dos cosas, o sea, se hace más prensa que participación efectiva, directa. A ver, hoy la Argentina se está achicando. Hace bastante tiempo que se viene achicando, algunos venimos alertándolo hace mucho, y la Argentina agropecuaria es la que más se está achicando. Cuando decís está achicando en términos reales, ¿a qué te referís? ¿Menos inversión? Me refiero, inversión es cero ya. La inversión es la mínima imprescindible, el que pueda hacer inversión. Inversiones de afuera no hay, al contrario, se van capitales de la Argentina. Achicando en términos de la Argentina agropecuaria es ni más ni menos que eso. O sea, tenemos menos trigo que en el 90, tenemos más o menos el mismo maíz,
tenemos un poco más de soja, pero no la que deberíamos tener. Tenemos menos cabezas de hacienda, tenemos igual producción de leche, pero con muchísimos menos tambos. O sea, la Argentina se estancó. Este año cae el área de siembra global nuevamente. O sea, y va a caer, por más que los números ficticios oficiales estén dando vueltas, va a caer 2 millones y medio de hectáreas por lo menos. Entonces, si Argentina creció, entre comillas, según el gobierno, en términos de montos de producción, porque hubo un incremento muy fuerte en los precios internacionales. Ciertamente. A ver, aún hoy, que bajaron desde los récords del 98 y del 2011, 2012, hoy tenemos todavía 300 y pico, $400 para las oleaginosas, y en época de la Rúa estaban 190. Sí, claro. $900 salía la tonelada de leche en polvo en diciembre del 2001. Llegó a valer $6.000 en esta década. Entonces, creció eso porque creció el precio, pero los volúmenes no. La Argentina perdió participación en el mercado internacional. Y la mesa de los argentinos, la vapuleada mesa de los argentinos, no está mejor. La gente no come mejor, ni come más tampoco. Entonces, a la hora de pensar en volver, digamos, a esa etapa de crecimiento, una etapa de crecimiento que en los 90 se vivió aún muy tortuosa, porque aquello del anclaje al dólar, de lo que significaban los precios, de las dificultades que se tenían, pero había un mercado abierto y una posibilidad de que si vos tenías más volumen, podías aspirar a una mejor rentabilidad. Hoy, si tenés más volumen, no podés aspirar a una mejor rentabilidad. Con lo cual, digamos, solo ese cambio de horizonte puede lograr un cambio de expectativa en el sector como para volver a aumentar la producción. A ver, en los 90 hubo errores, pero hubo 2 o 3 cosas muy buenas. Una es que hubo precio y certeza de precio, o sea, lo que valía en el mercado internacional valía en la Argentina. Claro, el precio era malo, pero era ese. Si era malo, y si era bueno, era bueno. Pero había un precio y ese era el precio que recibía el productor. Hoy no. Hoy hay un precio y el productor recibe otro por las quita las retenciones. Recibe otra quita adicional porque le mantienen el mercado cerrado y entonces es como cazar en el zoológico. Se manejan oligopólicamente muchos compradores y entonces también pierde por ahí. Ni siquiera sabe si va a poder vender. Sí, es cierto. Porque no le abren las exportaciones. Entonces lo que hay queda acá adentro y no tiene precio. En aquel momento sí, al abrirse la economía a su vez, hubo una incorporación de tecnología importantísima. Sí. O sea, volaron las retenciones de un plumazo, marzo del 91, Domingo Cavallo, no me olvido más. De un plumazo le dijo, yo borro la retención, usted ayúdeme con el IVA. Y las borró, de un día para otro. Y se abrió la economía, entonces incorporamos tecnología. La tecnología más avanzada del mundo estaba en la Argentina, en semillas, en agroquímicos, lo que viniera. No había un horizonte de una certeza donde era el clima y el mercado internacional nada más. Ahora uno tiene efecto clima, efecto mercado internacional y efecto funcionario. Políticas locales, sí. Efecto funcionario es el más grave de todos, porque Acosta no es Moreno. Es decir, el nuevo secretario de Comercio, Moreno, uno no sabía para dónde iba a salir a disparar. De hecho, hoy, incluso a nivel provincial, uno no sabe cuáles van a ser los impuestos. Hay 14 provincias que ya aumentaron el inmobiliario, no le cierran los números, ¿qué es lo más fácil? Aumenta el impuesto, ¿quién es el contribuyente? Vos decías antes, el costo argentino, que tanto lo aprendimos en los 90, se quintuplicó, sextuplicó, decaduplicó, no sé cuánto creció, porque hoy las comunicaciones son peores que en los 90, el transporte es muchísimo peor que en 90, no hay rutas nuevas, lo que había se deterioró, o sea, todo la energía, el combustible, todo es más caro. Entonces, ¿qué va a hacer el nuevo gobierno? Va a tener que dar señales muy claras. Y me parece que el cambio de expectativas va a ayudar porque el sector agropecuario es un sector que apuesta siempre para adelante y va a tener que apostar
este mismo año 2015, porque es la cosecha que va a levantar el nuevo gobierno. De los 3 candidatos más importantes que hoy, digamos, están en las gateras para la largada de la carrera presidencial, hablamos de Macri, Massa y Scioli, 2 de ellos fueron funcionarios de gobierno y tuvieron un rol importante en el momento más álgido del debate entre el sector agropecuario y la administración. ¿Se le ve uña de guitarrero como para manejar la situación productiva del país? A mí me parece que el campo no es una excepción al resto de los sectores. Vuelvo a lo mismo. A mí me parece que en la medida en que como ciudadanos no seamos más participativos y no controlemos a nuestros funcionarios y sobre todo a nuestros legisladores, no hay ninguna posibilidad de cambio, aunque venga Mahatma Gandhi a gobernar. El problema no es del gobernante, el problema es de la sociedad. La leche hierve de abajo. A ver, si uno tiene un hijo malcriado y le dejas las llaves del auto y le dejas la billetera llena y te vas 15 días, y lo más probable es que cuando vuelva te haya usado el auto y te haya gastado la billetera. Si vos no estás para controlar, y el gobernante es eso, ser gobernante no es un título nobiliario, esa es una cosa que como sociedad tenemos que aprender. Es ser funcionario público. No son los hijos del Rey Sol. Es al revés, el funcionario público está en función del público. El legislador tiene la delegación de mi potestad para que legisle en mi nombre. ¿Cómo no lo voy a controlar? ¿Y cómo ves a la sociedad para enfrentar Muy esa madura responsabilidad? en ese nivel, absolutamente inmadura en ese nivel. O sea, rezongamos mucho, rezongamos en la mesa del bar, rezongamos en los medios. En casa tomando mate, por ahí en los medios, algunos ahora se empiezan a animar, pero los que estamos en esto hace mucho tiempo, en el 2004, 2005, 2006, cuando se cerró la exportación de carne, en marzo del 2006, que es una salvajada como si dijéramos que Japón cierra las exportaciones de autos o que Chile cierra las exportaciones de cobre. Cuando Argentina cerró las exportaciones de carne, el gobierno de Néstor Kirchner, Felisa Micheli, ministra de Economía, nadie salió a decir nada. No salió la UIA, no salió... Bueno, pero digo, tenemos la oportunidad de, habiendo pagado esa capacitación, porque la pagamos con 10 millones de cabezas de ganado menos, tenemos la oportunidad de no volver a repetir los errores. Y me parece que los errores están... El otro día reflexionaba al respecto, se cerraron las exportaciones de petróleo y perdimos el autoabastecimiento. Cerramos las exportaciones de carne, perdimos 10 millones de cabezas de ganado. Cerramos las exportaciones de trigo, perdimos 10 millones de toneladas de trigo por año por lo menos. Cerramos las exportaciones de maíz, decrecimos en la producción de maíz. No es la solución para la mesa de los argentinos cerrar las exportaciones y producir un valor menor en el mercado interno. Pero hay dos cosas que son muy importantes. Una es el gran desconocimiento del sector que tienen los economistas argentinos en general, que son más vale monetaristas, no hay economistas de la micro, por lo menos entre los principales que influyen y a los cuales los medios lo consultamos siempre, no saben de la micro, no saben nada. Y microeconomía es esto, ¿qué pasa con el sector más importante de la economía argentina como es el campo, por ejemplo? Ese es un problema grave. Y la otra es el escaso peso político que tiene el sector agropecuario como tal. Entonces, ni los legisladores, ni los funcionarios de los gobiernos nacionales y provinciales se preocupan demasiado por aprender o por atender al sector. Lo tienen como recurso, como caja fiscal. Y ese es un problema del sector y la culpa es del sector de haber llegado a ese punto. Una gran carrera la que queda en 2015. 2015 va a ser un año particularmente complicado, me parece. Una, porque no está claro que los precios internacionales se vayan a sostener y puede ser que si Estados Unidos achica mucho su área de siembra en la próxima campaña, o sea, algo que se va a ir visualizando para abril, mayo, ahí empiecen a entonarse un poquito los precios, por el lado de un achicamiento
de la campaña agrícola hemisferio norte. Reducción por una cuestión de decisión del gobierno. Recordemos que hace 2 años atrás el gobierno norteamericano dio la posibilidad de extender las áreas para siembra, ¿no? Claro. ¿Eso va a ser una reducción que hace el gobierno o va a ser una reducción de los productores por una cuestión de rentabilidad? Los precios son bajos. Los precios son bajos No en le- todo no el le- mundo. seguro, no En le todo el conviene. mundo. Con los precios bajísimos del petróleo a nivel internacional, los biocombustibles no tienen cabida. mayores chances. Con lo cual, esa demanda de granos para biocombustibles también se reduce achica. sustancialmente. Entonces, es probable que los productores estadounidenses, con estos niveles de precios y de renta, achiquen su producción. Como no se espera un crecimiento económico internacional importante, en el mejor de los casos, ojalá que haya estabilidad a nivel global, estoy hablando. O sea, China creciendo a su ritmo, que es la mitad del que venía creciendo, Europa más o menos estabilizada y traccionando un poquito tal vez Estados Unidos, con menos precio y una demanda similar, lo más probable es que se achique el área de siembra por vocación individual de los productores. 2 minutitos para que reflexiones acerca de los 3 candidatos que tenemos para presidente de la Nación. ¿En qué sentido? En el sentido que a vos más te guste. No hay nada que me conmueva. Ajá. Absolutamente nada que me Bueno, conmueva. eso es bueno, digamos, porque por ahí uno se conmueve frente al Mesías, frente a ese que viene a traer las soluciones, ¿no? Tengo claro que acá Mesías no va a haber y tengo claro que lo que viene va a ser complicadísimo y también tengo claro que sea quien fuere el que gobierne va a tener que hacer alianza con el resto porque ninguno tiene la cantidad de fuerza necesaria para hacer una... Lo que me está alarmando muchísimo es que a 10 meses de las elecciones no he escuchado un plan de gobierno todavía, de parte de nadie. Y acá va a hacer falta un plan de gobierno en serio, porque tenemos muchísimas deudas. Cuando esta tapa y esta caja de Pandora se abra y empecemos a ver lo que hay realmente después de 12 años, nos vamos a encontrar, por un lado, que no están ni las migas. Y por otro lado, tenemos atraso tecnológico, un gran endeudamiento, deudas muy grandes. Tenemos deudas previsionales muy grandes, se ha jubilado a mucha gente sin aportes, todo eso va a haber que hacer frente. ¿Y quién va a hacer frente? La Argentina produciendo. Ahora, ¿el argentino a quién le va a creer? Bueno, Susana, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengamos un buen año o lo mejor posible y bueno, con la confianza de ratificar el esquema democrático en las elecciones, ¿no? Que es muy importante. Nos volvemos a encontrar solo para el cierre. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Lidera Semillas. CKC, la marca líder en inoculantes. Único inoculante con control oficial del INTA. Doble garantía con el productor. CKC, la raíz del gran rinde. Desde 1970, la marca líder en inoculantes. CKC. Bueno, justo termina el corte con ese barrido, con el asador, con el rescoldo y esas carnes puestas allí. Seguramente muchos van a poder disfrutar de estar en familia y arrancar el 2015 de esa manera. Ojalá que vayamos recuperando esa mística familiar que para todos es tan importante. Ojalá que 2015 nos traiga además esa posibilidad de haber aprendido y de poner en marcha el aprendizaje que hemos tenido. Como lo decíamos recién
con la ingeniera Merlo el tema fundamental es usar esa capacitación que pagamos y que vamos a pagar, vaya a saber por cuánto tiempo más, de la mejor manera posible, y que es precisamente pensando hacia el futuro. Seguramente del pasado se ocupará la justicia, ese es otro tema, pero nosotros tenemos que preocuparnos por el futuro porque vivimos en el futuro, no vivimos en el pasado. De lo del pasado ya lo que hicimos está hecho, y lo que tenemos que pensar en términos de políticas y en términos de dirigencia y en términos de objetivos es precisamente en el futuro. Ese futuro que en 2015 se nos abre nuevamente como cada 2 años, porque cuando hay elecciones legislativas también tenemos esa posibilidad de ir renovando nuestra piel democrática. Ahora tenemos esta elección que es la elección del Poder Ejecutivo, donde vamos a renovar nuevamente nuestra piel. Quizá en uno de los momentos más importantes, seguramente el mundo no va a dejar de comer. Tengo absolutamente claro que uno puede no andar en un Mercedes-Benz o en un BMW, pero hay una sola cosa que no puede dejar de hacer, y es comer. Y el mundo cada vez más necesita alimentos. Y nosotros tenemos esos alimentos. Por lo tanto, tenemos ese oro del futuro. Tenemos que administrarlo bien, tenemos que ser capaces de poder darle a nuestra sociedad una mejor pasar, un bienestar, que es el que definitivamente todos buscamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, que es para quien debiéramos de trabajar. Me voy despidiendo recordando que alguna vez alguien dijo que un estadista es aquel que empieza a dejar de pensar en las próximas elecciones y piensa en las próximas generaciones. Me parece que esta sociedad va a empezar a pensar en esos términos en tanto siga evolucionando con su madurez. Y apuesto que eso va a suceder. Nos seguimos viendo todo el verano. Hasta luego.